Hay historias que nunca debieron contarse, ecos de lo prohibido, susurros de lo desconocido. Bienvenido a Crónicas del Miedo, donde el terror no es ficción, es advertencia. Muy buenas noches, comunidad de Crónicas del Miedo. Quiero contarles esta historia que recibimos de manera anónima. Es un testimonio real que dejó una huella imborrable en quienes lo vivieron. El legado maldito de la mansión de piedra, narrado por Crónicas del Miedo Oficial. Hace cerca de 2 décadas, mi familia pasó por una etapa muy oscura que, si bien comenzó con un cambio que parecía una bendición, terminó siendo una verdadera pesadilla. Para proteger a mis seres queridos, omitiré nuestros nombres. Por aquel entonces yo tenía 28 años. Estaba casado hacía ya 6, con 2 hijos. El mayor tenía 7 años y el pequeño apenas 9 meses. Vivíamos en un pueblo del interior de México, en una casa modesta, siempre contando cada centavo para poder comer. Mi esposa se dedicaba al hogar y yo trabajaba en un taller mecánico donde llevaban varios meses sin pagarme lo que me correspondía. Fue en esos días de desesperación que recibí una llamada que lo cambió todo. Quien hablaba era un hombre que se presentó como el encargado personal de un tío abuelo que yo apenas conocía. Me informó que aquel pariente había fallecido en un país del sur del continente y que había dejado instrucciones muy precisas en su testamento. Según el hombre, mi tío abuelo había dispuesto que yo recibiera su casa de piedra y su herencia entera, pero solo con la condición de que me mudara con mi familia a vivir allí. Recuerdo que en mi infancia lo había visitado en un par de ocasiones. Era un hombre serio, de mirada dura y voz áspera, al que no le gustaban los niños. La única vez que intenté jugar con su colección de naipes, me gritó de tal forma que me hizo llorar. Después de aquella visita, mis padres nunca volvieron a llevarme. La propuesta de la herencia nos tomó por sorpresa. Mi esposa estaba llena de dudas, pero las circunstancias pesaban más que los presentimientos. Con la ayuda del empleado, quien se ofreció a enviarme el dinero del viaje, volé solo para despedir los restos de aquel pariente al que apenas recordaba. Llegué a la ciudad, un lugar lluvioso con casonas viejas y calles empedradas. Nadie acudió al funeral, salvo el encargado y yo. Cuando terminó, el hombre me explicó que un notario ya me esperaba para formalizar todo. Confundido, acepté reunirme con él. Allí firmé los papeles que me convertían en dueño de la casa y de una considerable suma de dinero. Pero cuando regresé a México para explicarle todo a mi esposa, su reacción fue de inquietud. Decía que sentía algo malo en esa situación, como si se tratara de una trampa. Yo, por mi parte, solo veía la oportunidad de un futuro mejor para nuestros hijos. Finalmente, convencí a mi esposa de que aceptara mudarnos. Vendimos lo poco que teníamos, empacamos nuestras pertenencias y viajamos con los niños y nuestro gato, que siempre había dormido junto a mi hijo mayor. Desde la primera vez que pisé aquella casa, noté que algo no encajaba. Era una mansión de 2 pisos, construida en piedra oscura. Por dentro, todo estaba intacto, como si el tiempo no hubiera pasado. Grandes tapices colgaban de las paredes y en el salón principal había retratos de generaciones de familiares que parecían mirarte con desprecio. La primera noche fue terrible. Nuestro bebé no paraba de llorar. Ni siquiera las canciones que siempre lo calmaban lograron consolarlo. Tardamos horas en conseguir que durmiera. Mi esposa decía que sentía un frío extraño en la recámara. Un frío que le llegaba hasta los huesos. Al amanecer, salí a buscar al gato. Lo encontré afuera, maullando de manera desesperada y negándose a entrar. Esa noche, mientras trataba de conciliar el sueño, mi esposa pegó un grito que me hizo saltar de la cama. Me dijo con lágrimas en los ojos que sintió cómo una mano le acarició la cara. Revisé cada rincón de la habitación. Todo estaba cerrado con llave, no había nadie.
Le aseguré que debió ser un mal sueño. Los días pasaron entre intentos de acostumbrarnos a aquel lugar. Mientras pintábamos la habitación del niño mayor y limpiábamos los ventanales, trataba de no pensar en la incomodidad que sentía cada vez que me encontraba a solas en el pasillo. La tercera noche, el bebé volvió a llorar sin consuelo. Mi hijo mayor, que siempre dormía tranquilo, empezó a decir que un hombre de sombrero se paraba en la puerta de su habitación. Una noche incluso lo escuché hablando en voz baja. Cuando le pregunté con quién conversaba, me contestó que era aquel hombre, pero que nunca le respondía. Esa madrugada encontré al bebé acostado en el sillón junto a nuestra cama. Mi esposa juraba que no lo había puesto allí. Yo empecé a creer que nos habíamos equivocado al mudarnos. Al quinto día, el gato se negó a entrar a la casa. Lo encontramos muerto al amanecer, sin herida aparente. Mi hijo mayor lloró toda la tarde. Aquella noche, mientras trataba de descansar, volví a escuchar pasos en la planta baja. Al bajar, encontré a mi hijo en el salón de juegos. Estaba de pie sobre la mesa de billar, hablando con alguien invisible. Le pregunté qué hacía allí, y me dijo que jugaba con una niña que vivía en la casa. Dijo su nombre con toda naturalidad, como si se tratara de una amiga de la escuela. Los días siguientes, mi esposa me suplicó que nos fuéramos. Decía que sentía una presencia detrás de ella a toda hora, y que cuando estaba sola, sentía que alguien respiraba junto a su oído. Una noche, tuve un sueño terrible. Mi tío abuelo aparecía frente a mí, su rostro retorcido en una mueca de odio. Me gritaba que esa casa era suya, que nadie más debía habitarla. Desperté empapado en sudor. Al mirar al sillón, lo vi sentado allí, con su sombrero ladeado, mirándonos con desprecio. Intenté gritar, pero no pude. Mi garganta estaba paralizada. Mi esposa me sacudió hasta que reaccioné. Cuando volví a mirar, no había nadie. Decidí que al día siguiente me iría. Pero esa noche, mientras el niño mayor tomaba un vaso de leche en la cocina, desapareció. Lo busqué por toda la planta baja. No respondía a mis llamados. Entonces, vi que la puerta de la biblioteca estaba entreabierta. Adentro, él estaba parado frente a un librero abierto como una compuerta secreta. «Papá», me dijo con voz apagada, «mi amiga la niña vive aquí». Tomé una linterna y me adentré en aquel pasadizo que olía a humedad y descomposición. Bajé unas escaleras de piedra resbaladiza hasta que llegué a una puerta carcomida. Al empujarla, descubrí una cámara llena de huesos humanos. Había cráneos pequeños y grandes, ropa raída, zapatos diminutos. El aire era tan espeso que sentí que me ahogaba. Salí corriendo. Mi esposa gritaba mi nombre desde arriba. La abracé y le dije entre lágrimas que teníamos que irnos en ese instante. La policía llegó poco después. Las autoridades confirmaron que allí se ocultaban los restos de decenas de personas desaparecidas, niños y adultos que mi tío abuelo había asesinado durante años. Nos fuimos al amanecer, sin nada. Con el tiempo, la casa quedó abandonada hasta que fue demolida por orden municipal. Nunca volví a aquel país. Aún hoy, cuando duermo, escucho los pasos de mi tío en el pasillo. Gracias por escuchar nuestra historia. Tengan cuidado con los regalos envenenados. A veces, la fortuna que parece salvarte es la antesala de una pesadilla.